El tema de hoy, muchachos, orden de información, primera parte, un tema muy interesante. En este tema no vamos a ver la parte teórica porque no hay una teoría, muchachos. Solamente hay algunas sugerencias. Una de las sugerencias es trabajar con esquemas, realizar esquemas, gráficos, muchachos, que nos van a ayudar pues a ordenar la información que nos dan en un problema. ¿Ya? Entonces creo que vamos a pasar de frente a los problemas y en cada problema pues vamos a ir observando, ¿no? Los diagramas o los gráficos que vamos a utilizar para cada uno de ellos. ¿Ok, muchachos? Entonces empezamos. 5 alumnos rinden una prueba. Si se sabe que P obtuvo más puntaje que Q, Q no obtuvo menos puntaje que S, R obtuvo un puntaje igual al promedio de P y Q. T obtuvo menos puntaje que R. ¿Qué se puede afirmar? Bien, muchachos, veamos la resolución. Para resolver este problema voy a utilizar un esquema. Ahí está, una línea vertical, teniendo en cuenta que hacia arriba están los que tienen más y hacia abajo los que tienen menos, ¿ok? Muy bien. A ver, dato del problema. Dice que P obtuvo más puntaje que Q. P obtuvo más puntaje que Q. Como yo no sé dónde está Q, voy a suponer que Q se encuentra en ese punto, ¿eh? Pero P dice que debe tener más puntaje. Si P debe tener más puntaje, entonces lo deberíamos colocar hacia arriba, pues, ¿no? Muy bien, ahí está el P. Otro dato. Dice que Q no obtuvo menos puntaje que S. Q no obtuvo menos puntaje que S. Entonces, si Q no obtuvo menos puntaje que S, quiere decir que Q puede tener el mismo puntaje que S. O puede decirse también que S va a obtener menos puntaje que Q, pues, muchachos, ¿no? Lo estoy interpretando al revés. Entonces, el S lo debería colocar. Puede ser el mismo valor que Q o puede ser hacia abajo. Ahí estaría entonces el S, ¿no? En alguno de esos lugares. Otro dato. R obtuvo un puntaje igual al promedio de P y Q. El promedio de P y Q. Si es el promedio de P y Q, quiere decir entonces que el R debe estar entre esos dos lugares. Pues no, eso es un promedio, ¿no? Entre esos dos lugares. Muy bien, entonces lo voy a colocar, ahí está, ¿ve? El R. Y el último dato dice que T obtuvo menos puntaje que R. T obtuvo menos puntaje que el R. Si es menos puntaje, quiere decir que el T no puede tomar el mismo valor que R. Entonces lo voy a representar así, ¿ven? Un circulito abierto, llamado también, ¿no? Un intervalo abierto, ¿no? Muy bien. Y en cualquier lugar hacia abajo, porque T dice obtuvo menos puntaje. Ah, si es menos puntaje será cualquier valor hacia abajo, ¿no? Muy bien, ahí se va a encontrar el T. En forma específica no sabemos dónde va a estar el T, al igual que el S. En forma específica no sabemos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, muchachos, ahora sí, del diagrama vamos a contestar a la pregunta del problema. Según las alternativas, fíjense las alternativas. A ver, veamos. S obtuvo el menor puntaje. No se sabe, porque no sabemos quién sabe. A lo mejor el T puede estar menos que el S, ¿no? No se sabe con seguridad. La alternativa B. T obtuvo más puntaje que S. T obtuvo más puntaje que S. Tampoco no podemos afirmar. La C. R obtuvo menos puntaje que Q. R obtuvo menos puntaje que Q. A ver, fíjate el esquema. R obtuvo menos puntaje que Q. No, falso, ¿verdad? R obtuvo más puntaje que Q. Siguiente alternativa. R obtuvo más puntaje que S. A ver, fíjate. R obtuvo más puntaje que S. Ajá, el esquema, eso sí, ¿verdad? El R tiene más puntaje que S. Eso sí podemos afirmar, ¿verdad? Claro, muchachos, muy bien. Siguiente problema. Tito tiene 4 fichas numeradas con los 4 primeros números primos de 2 cifras y están en hilera ordenadas de menor a mayor sobre una mesa. La ficha amarilla está junto y a la izquierda de la verde, que es de mayor valor. La roja a la derecha de la blanca.
la amarilla a la derecha de la roja. Contando de izquierda a derecha, ¿de qué color es la ficha que tiene como suma de sus cifras? 8. Muy bien. Veamos la resolución, muchachos. Tenemos ahí, dato del problema, 4 fichas y están enumerados, dice, en hilera, ordenados de menor a mayor, y son los números, los 4 primeros números primos de 2 cifras, ¿no? Entonces, si son los 4 primeros números primos de 2 cifras, serían pues el 11, el 13, el 17 y el 19. No olvides que un número primo es aquel numerito que exactamente tiene 2 divisores, que es la unidad y el mismo numerito, ¿verdad? Muy bien, muchachos. Ahora, veamos dato del problema. Fíjate ese dato. La ficha amarilla está junto y a la izquierda de la verde, que es el de mayor valor. Qué bonito, porque acá prácticamente me están diciendo que la de mayor valor tiene que ser ficha verde. Y nos percatamos que el de mayor valor es 19. Por lo tanto, esa ficha es de color verde. Muy bien, muchachos. Pero también dice que junto y a la izquierda de esa ficha verde debe estar la ficha amarilla. Ah, a la izquierda y junto. Qué bien. Entonces podemos decir que el numerito 17 es la ficha de color amarillo. ¿Ve? Muy bien. Veamos siguiente dato. La roja debe estar a la derecha de la ficha blanca y la amarilla a la derecha de la roja. Muy bien, como nosotros ya tenemos la ficha amarilla y dice que la amarilla está a la derecha de la roja, entonces necesariamente la roja debería ser la ficha número 13. Muy bien. Y también dice que la roja está a la derecha de la blanca. Entonces, si la roja está a la derecha de la blanca necesariamente será la ficha número 11. Pues, listo, muchachos. Y con ello ya podemos dar respuesta a nuestro problemita, ¿verdad? Muy bien. Decía la pregunta, ¿de qué color es la ficha que tiene como suma de sus cifras 8? La suma de cifras 8, muchachos, ¿quién viene a ser? Muy bien, la suma de cifras 8 viene a ser prácticamente el número 17, ¿no? Nos están preguntando de qué color es esa ficha. Respuesta sería amarilla. Bien, muchachos. Siguiente problema. 4 amigos, Juan, Luis, Pedro y Carlos, se sientan simétricamente alrededor de una mesa circular. Si se sabe que los 4 usan gorro de diferente color, azul, rojo, verde y blanco, Juan está frente al que usa gorro rojo. Pedro no se sienta junto a Juan. Carlos, el de gorro azul y el de gorro verde, viven en la misma calle. ¿Quién está frente a Luis y de qué color es su gorro? Dice, ¿no? Muy bien, muchachos. Veamos entonces. Nos hablan en el problema de que están esas personas sentadas alrededor de una mesa circular. Ahí tenemos la mesa circular. Y son 4 que están distribuidos simétricamente. Al decir simétricamente, muchachos, se refiere a que los 4 deben estar con la misma separación uno de otro. Muy bien. Entonces, ahora a ubicar a los personajes, ¿no? Veamos con qué dato vamos a empezar. Fíjate, observa la información. Hablemos de Juan. A ver, dice, Juan está frente al que usa gorro rojo. Muy bien, colocamos a Juan en cualquier lugar. Yo escogí esa posición según la gráfica. Observa la gráfica. Dice que Juan está frente al que usa gorro rojo. Ajá, entonces el que está al frente, voy a colocar, ahí está. Debe utilizar, dice, gorro rojo. Otro dato, Pedro no se sienta junto a Juan. Si Pedro no se sienta junto a Juan, en otras palabras, no debe estar a los costados, entonces necesariamente deberá estar al frente. Y si eso ocurre, quiere decir que Pedro es el que utiliza el gorro rojo, pues, ¿eh? Muy bien. Ahora, otro dato. Carlos, el de gorro azul y el de gorro verde viven en la misma calle. Carlos, el de gorro azul, o sea, sabemos que Carlos utiliza gorro azul.
y el otro personaje debe utilizar gorro verde, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como no especifica dónde deben estar esas personas, entonces, pues muchachos, lo voy a colocar acá, ¿eh? Carlos, ya está. Y tiene gorro azul, dato del problema. Y el otro personaje vendría a ser entonces pues Luis, ¿no? Y la pregunta al problema dice, ¿quién está frente a Luis? Entonces no me va a importar si Carlos y Luis están en esas posiciones o intercambiamos de lugar a Carlos y a Luis, no va a interesar eso. ¿Por qué? Porque al final me están preguntando quién está frente a Luis. Entonces, muchachos, ya podemos dar respuesta a nuestro problemita, ¿verdad? Frente a Luis, ¿quién se encuentra, muchachos? Efectivamente, se encuentra Carlos y el gorro que lleva es de color azul. Muy bien. Siguiente problema. En un edificio de 5 pisos, en el que por cada piso hay 2 departamentos, residen 8 amigos que viven en departamentos diferentes. Se sabe lo siguiente. Abel vive a un piso de Gregorio y a 2 pisos de Pablo, pero más abajo que Sergio y Enrique. Felipe vive más arriba que Pablo, pero en el mismo piso que Omar. Gregorio no vive en el primer piso y quiere mudarse porque su vecino de piso hace muchas fiestas. Enrique vive en el primer piso y para ir a la casa de Pablo debe subir 3 pisos. Entonces se puede afirmar con seguridad. A ver, veamos muchachos. Tenemos acá entonces el edificio con 5 pisos. Tenemos el esquema donde en cada piso hay 2 departamentos. Vamos a ir colocando ahí la información. Primer dato. Dice, Henry vive en el primer piso. Empezamos con esa información, ¿no? Henry vive en el primer piso y para ir a la casa de Pablo debe subir 3 pisos. Ubicamos Henry, primer piso. Y si para ir de la casa de Henry al de Pablo debe subir 3 pisos, entonces necesariamente Pablo debería estar en el cuarto piso, ¿verdad? Muy bien, ya tenemos esa información. Siguiente dato. Abel vive a un piso de Gregorio y a 2 pisos de Pablo, pero más abajo que Sergio y Enrique. Abel vive a un piso de Gregorio y a 2 pisos de Pablo. Si Abel vive a 2 pisos de Pablo, entonces necesariamente Pablo debería estar en el segundo piso. Y como Abel se encuentra a un piso, dice, de Gregorio, entonces Gregorio necesariamente, muchachos, debería estar en el tercero. Muy bien. A ver, veamos. Siguiente dato. Decía que Abel debe estar más abajo que Sergio y Enrique, ¿no? Entonces, si Abel debe estar más abajo que Sergio y Enrique, entonces fíjate, Sergio y Enrique deberían estar pues en el cuarto y en el tercero, ¿verdad? Puede estar Sergio Enrique en ese orden o Enrique Sergio, porque no especifica, ¿verdad?, cuál es el orden entre esos dos personajes. ¿Y por qué necesariamente en el tercero y cuarto y por qué no en el quinto? Porque ahí viene el otro dato que vamos a utilizar, muchachos. Fíjense, el siguiente dato. Felipe vive más arriba que Pablo. Felipe vive más arriba que Pablo. Pero más arriba que Pablo se refiere al quinto piso, ya no hay más pisos. Pero también dice que Felipe debe estar en el mismo piso que Omar. Eso quiere decir que en el quinto piso debe estar Felipe y Omar, ¿verdad? Ahí está, muchachos, ¿ves? Muy bien. Entonces, con esa distribución que hemos hecho ya podemos dar respuesta al problema. Fíjate entonces, ¿no? ¿Qué es lo que podemos afirmar con seguridad? La primera, la alternativa A. Sergio vive junto a Pablo y a 2 pisos de Abel. Sergio vive junto a Pablo. Falso. Puede ser como no. No podemos afirmarlo. B. Felipe vive en el quinto piso y a 2 pisos de Gregorio. Felipe vive en el quinto piso y a 2 pisos de Gregorio. Efectivamente, Felipe en el quinto piso a 2 pisos de Gregorio, ¿verdad? Efectivamente, entonces eso vendría a ser nuestra respuesta final, muchachos. Felipe vive en el quinto piso y a 2 pisos de Gregorio. Muy bien. Siguiente problema. 6 personas se sientan alrededor de una mesa circular en 6 sillas distribuidas simétricamente. Se sabe que Miguel, de 13 años,
no se sentó al lado de Víctor, de 14 años, ni de Carlos, de 15 años. Marcos, de 16 años, no se ubicó al lado de Carlos ni de Miguel. José, de 17 años, no se sentó al lado de Víctor ni de Marcos. ¿Qué edad tiene el que se sentó frente a Luis? Resolución. Tenemos ahí una mesa circular, 6 sillas distribuidas simétricamente. Ya sabemos que simétricamente quiere decir una a la misma separación de otra, muchachos. No olvides eso. Muy bien, empezamos con el dato de Miguel, de 13 años. Ahí está, Miguel de 13 años. No se sentó al lado de Víctor, de 14, ni de Carlos. Si Miguel no se sienta al lado de Víctor ni de Carlos, entonces, pues muchachos, los podemos ubicar a esos personajes, Víctor de 14 y el Carlos de 15 en esos lugares. ¿Ve? Ahí está. Otro dato, dice, Marcos de 16 años no se ubicó al lado de Carlos ni de Miguel. A ver, ¿dónde lo podemos ubicar? Marcos de 16, entonces estaría ahí, fíjate en esa posición. No se ubicó al lado ni de Carlos ni de Miguel. Ajá. Y otro dato, José de 17 no se sentó al lado de Víctor ni de Marcos. Ah, entonces necesariamente ubicamos en ese lugar, ¿ve? Listo. Y el personaje que nos queda entonces, muchachos, sería Luis. Ahí está. No especifican qué edad tiene, entonces lo dejamos pendiente en la edad. Ahora, para dar respuesta a nuestro problemita, dice qué edad tiene el que se sentó frente a Luis. Fíjate entonces, ¿quién está frente a Luis? Frente a Luis. A ver, señalemos. Ahí está. Frente a Luis, muchachos, ya podemos contestar a la pregunta del problema. Se encuentra Carlos y tiene 15 años, ¿verdad? Muy bien, muchachos.